vamos a entender bien el texto bíblico. Sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Amén, porque también lamentablemente cuando no hay una buena interpretación de la Escritura, las personas mal entienden lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, pero para poder entender bien ese texto, hay que leer el contexto, hay que leer, entender la época, en qué momento fue escrito. Santo el nombre del Señor para poder entender bien las Escrituras. ¿Ya? Entonces, amados míos, porque muchas veces nosotros decimos, sean imitadores, ¿cierto? Así como Pablo dijo, y muchas veces nosotros que predicamos, no somos imitadores de Dios. Ya, amén, ya empecé. Así que, ¿está listo? ¿Lo encontró? Amén. Y la iglesia me confirma con un fuerte amén. Y le damos lectura en el nombre poderoso de Cristo Jesús y dice así: sed imitadores de mí, así como yo. Muy bien, leámoslo de nuevo, es cortito. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre amado, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, a escuchar tu voz, Señor. Padre amado, tu voz, Dios mío, quebranta el corazón de piedra, quema la paja, Dios mío, y tu voz, Padre amado, Señor, nos lleva a la vida eterna. Padre amado, en esta hora bendice tu iglesia, forma tu iglesia conforme a tu Santo Espíritu, y que la palabra, Dios mío, corra y sea glorificada. Queremos entender tu mente, queremos entender, Dios mío, los sandalias también de Pablo, como por amor a tu nombre se entregó por completo. Por eso en esta hora, Dios mío, abre nuestro corazón, en nuestro entendimiento, para que la palabra de Dios, para que la palabra tuya, Padre amado, Señor, corra y sea glorificada. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ya, mis hermanos, que el Señor le bendiga. ¿Cuántos están con el gozo? Hermanos míos, y entro en el nombre del Señor, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hoy día le quiero compartir el contexto bíblico, y no solamente compartir el contexto bíblico, sino también llevarlo a la iglesia de nosotros, ¿cierto? Al día de hoy. Bueno, el apóstol Pablo, para que entendamos bien el texto, este texto en ninguna manera está hablando de un ego, ¿ya? En ningún momento está hablando desde la soberbia. En ningún momento el apóstol Pablo está hablando, gloria para siempre, que él era como el salvador de los gentiles, en ninguna manera. Al contrario, el apóstol Pablo se estaba mostrando como ejemplo. Cuando el apóstol Pablo, gloria a Dios, dice, sean imitadores de mí, está diciendo, yo soy su ejemplo a seguir en la fe cristiana. Entonces quiero llevarlo para que usted pueda entender bien ese texto. ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? ¿Qué pasaba con la iglesia? ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? En muchas ocasiones en la iglesia, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad, muchas veces hay ocasiones que escuchamos personas dentro en los púlpitos, ¿cierto? Desde un pastor abajo y los hermanos dicen, hay que mirar a Cristo y no hay que mirarme a mí, ¿cierto? ¿Lo han escuchado alguna vez o no? No me miren a mí, hermano, porque solamente hay que mirar a Cristo. Eso es una falsa humildad. Aleluya, ya empecé. Es una falsa humildad. De repente el hermanito dice, no me miren a mí. No, mi hermano, sí, la iglesia tiene que mirarlo a usted. Porque si la iglesia lo honra a usted para que predique en un púlpito, para que coordine en un púlpito, para que sea corista de una iglesia, para que predique en un programa y todo trabajo que tiene la iglesia hacia afuera, usted tiene que ser algo. ¿Qué tiene que ser en la iglesia? Tiene que ser ejemplo. Una persona que está en el púlpito tiene que ser ejemplo en la congregación. Hermano mío, hermana mía, amén. Sonríe, Cristo le ama. Recuerde que estamos en los caminos de Cristo, ¿cierto? Y el camino de Cristo es la perfección. Hay que terminar aquí en victoria, hay que terminar en obediencia. Entonces, ¿qué pasa en nuestro ministerio? En nuestro ministerio pasarán muchas cosas, pero yo aquí estoy cuidando lo que Dios me entregó. En muchas ocasiones me ha pasado, amén, voy a pasar el dato, me ha pasado que me ha tocado hermanos que han coordinado acá, han coordinado, pero no tienen sujeción.
Se le da la oportunidad, coordina, pero malos hermanos no obedecen en ninguna manera, no toman los consejos, amén, o otros se enojan cuando se le enseña o se le reprende. ¿Te gusta el mensaje o no? La iglesia de Corinto se caracterizaba por ser una iglesia desordenada. Yo digo, Señor, que esta iglesia no sea como Corinto, que sea ya la iglesia de Peñalolén, amén. Mi alma te alaba. Entonces, hermanos míos, de nuevo, en la falsa humildad decimos, no me miren a mí, sino miren a Cristo. ¿Saben cuándo las personas dicen eso? Cuando no tienen testimonio, dicen eso. Cuando no son consecuentes con lo que hablan y cuando no son consecuentes con su fe. Bendito el nombre del Señor. Amado mío, ustedes saben que acá en el coro, amén, Dios bendiga a los coristas. Amén. Pero ellos saben que al momento que practiquen el pleito, el celo, la envidia, automáticamente se baja desde el jefe de coro para abajo. Amén. Dijeron, todos amén, menos el jefe de coro. Todos. ¿Por qué? Porque en el jardín de Dios, el que Dios ha puesto como administrador no puede permitir que entre los hermanos se coman. ¿O no? Entonces, el administrador tiene que ser parejo para todos. Yo siempre he dicho del día 1, en la iglesia no hay esposa. Aquí no está la esposa, no está mi esposa sobre ustedes de ninguna manera, ni mis hijos. Al contrario, aquí somos todos unos en Cristo. Así como me he sentado a escuchar a la hermana que está sentada al fondo, como me he sentado a escuchar a todos los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que crecer todo, ¿no? Eso hacía el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía ejemplo, tenía testimonio en la iglesia. Ahora la pregunta es si el apóstol Pablo no tenía ejemplo, no tenía testimonio, ¿podría haber dicho, sean imitadores de mí? En ninguna manera. Entonces, hermano mío, y se lo digo en el nombre del Señor, porque si el día de mañana lo escucha, y no quiero que usted lo diga, pero cuando esté en el púlpito no digan, no me miren a mí, solamente miren a Cristo Jesús. Amén. Porque el ángel que está abajo está notando todo lo que están diciendo. Amén. Tremendo. De nuevo, cuando a usted se le da la oportunidad y trabaje en el púlpito, hágalo con excelencia. Hermano mío, es lindo predicar en un púlpito, sí, para los que tienen el llamado, amén. Pero en tu casa, marido de una sola mujer, respetuoso con tus vecinos, ¿o no? Amén. Sembrador de la buena semilla, no pendenciero, ¿cierto? Amén. O sea, de nada me sirve estar aquí diciendo, ¡ay, fuego, fuego, fuego! Y coordinar muy bonito. Si en mi casa, gloria para siempre, mi testimonio no es igual a lo que yo estoy acá. Entonces el hombre de Dios tiene que ser consecuente. Tiene que ser consecuente acá arriba y tiene que ser consecuente abajo. Ejemplo, otro mal ejemplo que también muchas veces está en los púlpitos, que cuando los hermanos están acá en el púlpito, oye, puro fuego, hermano. Amén. ¿Cuánto viene a gozarse? ¿Cuánto viene a glorificar a Dios? Amén. Hay presencia, la Shekinah, hay atmósfera espiritual. Pero cuando están abajo, están muertos. No mira a nadie, hermano. ¿Seré yo, Señor? Sí, hermano, tú. Amén. Por si acaso. Por si se está preguntando. Nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestra fe. Y ser consecuente con nuestra fe, la Biblia dice, todo lo que usted haga en secreto, Dios te recompensará. Entonces nosotros somos el reflejo del secreto. Los falsos son, para siempre muestran algo que no tienen en el secreto. Bueno, hermano mío, el apóstol Pablo escribe y dice, sean imitadores de mí como así yo de Cristo. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo escribe y dice, sean imitadores de mí? En otro texto bíblico dicen, sean imitadores de Dios. Hoy día en redes sociales hay mucha gente hablando mal del apóstol Pablo, hermano, tremendo, hermano. Esencialmente los judaizantes, o los que tienen falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hermano mío, de nuevo, no todo lo que está en redes sociales es Biblia. Como no toda la iglesia que habla de un Jesús es el Jesús de la Biblia. Hermano mío, para que usted pueda entender por qué el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, el apóstol Pablo, esto es los años que voy a compartir son aproximado. El apóstol Pablo fue llamado en el año 35. El apóstol Pablo, cuando se le aparece en Hechos capítulo 9, un aproximado, el apóstol Pablo fue llamado en el año 35. Y esta carta de 1 Corintios, que nosotros muchas veces no entendemos los tiempos. Como lo leemos así nomás, creemos que la Biblia es uno. No, la Biblia tiene diferentes tiempos, diferentes culturas, diferentes idiomas. Hay que entender el contexto.
para entregar un buen mensaje en el Señor hay que entender el contexto. Entonces, el apóstol Pablo lo escribe en el año 55. O sea, el apóstol Pablo tenía 20 años sirviendo al Señor. Ay, justo como yo, tengo 20 años, amén. Pero yo soy una palgata el apóstol Pablo, así, amén. Tremendo, 20 años sirviendo. Entonces la pregunta es, el apóstol Pablo en esos 20 años sirviendo al Señor, va a sonar feo, pero ¿era un hermanito nomás que andaba de domingo en domingo en la iglesia? ¿Era un hermanito que se escondía para predicar de Cristo? ¿Era un hermanito que solamente hablaba del amor de Dios? No, el apóstol Pablo dice, y la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. O sea, ¿qué predicaba Pablo? ¿Cuál era el evangelio de Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que predicaba Pablo? La cruz. Con Cristo estoy juntamente el mensaje de la cruz. Pablo nunca fue a los judíos a hablarles del amor de Jesús. Fue a mostrarle a Jesús conforme a la Escritura. Tremendo. Y a los hombres le fue a mostrarle a la cruz de Cristo, gloria para siempre, que ciertamente era tropezadero. ¿Para quién? Para el pueblo judío, ¿no? Hablarle de que su Mesías había muerto en la cruz. Hermano mío, de nuevo, año 55, se había levantado la iglesia de Corinto, pero lamentablemente la iglesia de Corinto no era una iglesia espiritual, era una iglesia carnal. ¿Eso qué nos enseña? Que una iglesia, no todas las iglesias están en la obediencia de Dios. Podemos estar en la gracia, en su misericordia, amén. Podemos ver números muy lindos, pero eso no quiere decir que hay obediencia. Si no me lo cree, lea Apocalipsis, 2 en adelante, ¿cierto? Las 7 iglesias, cómo cada iglesia tenía su pequeño detalle. Había una que no lo tenía así, alábelo. Entonces, hermano mío, cuando nosotros vamos a la Escritura, el apóstol Pablo fue llamado en el año 35 y en el año 55 tiene que escribir una carta. ¿Por qué? Porque la iglesia escuchó que la iglesia de Corinto, la iglesia no andaba bien. Entonces, como en ese tiempo no había WhatsApp, todo era por conducto de carta, y el apóstol Pablo cuando enviaba cartas, ¿sabe con quién mandaba o no? No iba y decía, a ver, voy a enviarlo por correo de Chile, no, hoy día lo voy a mandar por el Starken, no. ¿Cuáles eran las cartas? Los propios discípulos, colaboradores, era lo que recibían la carta, iban de ciudad en ciudad a dejarla. El apóstol Pablo cuando escribe esta carta estaba en Éfeso. ¿Me escuchó? Y en Éfeso, al enterarse de que la iglesia estaba en división, en inmoralidad sexual, mi alma te lava porque para allá voy. Y tenía 8 temas, 8 problemas que tenía la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo cuando se entera, la pregunta es, ¿usted cree que el apóstol Pablo se gozó? En ninguna manera. El hermano que no mueve un dedo, le da lo mismo lo que pasa en la iglesia. El hermano, la hermana que no ora por nadie, le da lo mismo lo que pasa en la iglesia. El hermano que sí ora por las almas, ese le duele lo que pasa dentro de la iglesia. El hermano que predica a Cristo, a ese le duele lo que le pasa en la iglesia. El que lidera una iglesia conforme al corazón de Dios, le duele lo que pasa en la iglesia. ¿Le gustó o no le gustó? Pero el hermanito, la hermanita que viene de domingo en domingo, ya vive en puras emociones, no le interesa, es parte del problema. Amén. Dijeron, todo amén porque vinieron hoy día, miércoles. Tremendo. Entonces usted tiene que entender algo. Entonces, ¿en qué estamos hablando? ¿En qué año estamos hablando? En el año 55 el apóstol Pablo escribe la carta. ¿El apóstol Pablo era cualquier varón? No. Tenía 20 años de ministerio, 20 años que él había entregado su vida al Señor, que luego le voy a compartir el ejemplo que él dice, sean imitadores de mí. Es como que hoy día viniera el pastor y dijeran, hermano, ¿saben qué? La he pasado, mi hermano, pero sean imitadores de mí. ¿Puede decir el pastor eso? Sí, amén, cuando ya llevan 5, 10, 15, 20 años cuidando la grey, amando la grey, entregándose a la grey. ¿Puede decirlo perfectamente? Sí, amén, si es ejemplo. Ahora lo puede decir cualquier hermano. No, pues si el hermano hoy día dice, sí, Señor, daré mi vida y el domingo ya no viene, ¿podrá decir, sean imitadores de mí? Mi alma te alaba. Entonces nosotros tenemos que entender por qué el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí. Primero, entender que está escrito en el año 55, 20 años de diferencia. También tenemos que entender que era la primera generación de creyentes de Cristo que no habían visto y que no habían palpado a Cristo. Entonces ellos venían y de repente aparecía Pedro, y de repente aparecía Pablo,
Y de repente aparecía Apolo. Y ellos, hermano mío, para que entiendan algo, no tenían el evangelio, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. En la primera iglesia caminaba solamente por el testimonio. Por eso el apóstol Juan escribe y dice, nuestro testimonio es verdadero, al que tocamos, al que palpamos, Cristo Jesús. ¿O no dice eso? Muy bien. Entonces usted tiene que entender que en ese tiempo no ataba Mateo, Marcos, Lucas, Juan como usted lo tiene hoy día en su casita. No estaba. En aquel tiempo la gente hablaba de Jesús. Hoy se viste lo que hizo Jesús. Sí, multiplicó los panes, multiplicó los peces. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Sí, sanó a un ciego. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Caminó sobre el mar. Era lo que se pasaba de en boca en boca. Así estaba la primera iglesia. No tenía escrito. ¿Le gusta el mensaje o no? Entonces la primera iglesia venía y le decían al apóstol Pablo, pero enséñame a Cristo, muéstrame a Cristo. Qué tremendo. Es como cuando usted va y le dice al pastor, ya está bien, me enseña, pero muéstrame a Dios. No, yo no siento la presencia de Dios. Muéstramelo, quiero algo más. Quiero algo más. No mira a nadie. ¿O no le pasa esto a la iglesia? Hermano mío, te lo voy a compartir para que entiendas bien el texto. Año 55, sean imitadores de mí. Entonces el apóstol Pablo, hermano mío, y esta característica tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no había caminado con Jesús. El apóstol Pablo no tuvo 3 años con Jesús. El apóstol Pablo fue llamado en el año 35 cuando Cristo ya estaba muerto, para siempre resucitado. Y ahí lo llama en camino a Damasco. Se le aparece el Señor. Hermano mío, qué tremendo. ¿Por qué la iglesia de Corinto empezó a mezclarse y empezaron a decir, me gusta Pablo, me gusta Pedro o me gusta Apolo? ¿Sabe por qué? Eran los mismos mensajeros. El apóstol Pablo tuvo que escribir, ¿cierto? El crecimiento lo da Dios. Unos son los que riegan, otros son los que siembran, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué pasaba en la iglesia? La iglesia se llenó. Hubo gente, empezaron a creer en Jesús. Pero ¿cómo les mostramos a Jesús? Y mi alma te alaba. Eso dijo Pedro, a ver cómo lo hago ahora. Porque antes seguir a Jesús era a través de los ojos, fácil. Pero ahora seguir a Jesús, donde no había nada, ¿cómo lo mostramos? ¿Cómo lo enseñamos? Entonces los apóstoles dijeron, bueno, solamente con el testimonio. Jesucristo dijo, vayan y prediquen mi evangelio. ¿Cuál era el evangelio de Jesús? Levítico, no. ¿El Deuteronomio? No. ¿El Antiguo Pacto? No. ¿Cuál es el? Gloria a Dios. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pedro, cuando llegaba a la iglesia de Corinto, le hablaba de Jesús. Y le decía, miren, ¿saben que nosotros estábamos en la barca y aparece Jesús caminando de la nada? Y yo le dije, déjame caminar. Entonces la gente abría los ojos y decía, uy, qué tremendo. No es como Pablo. Pablo dice que caminó nomás, se le apareció algo, pero Pablo me lleva a los rollos, me lleva al Tanaj, me lleva al Antiguo Pacto. Mi alma te alaba. Pero Pedro no lo llevaba al Antiguo Pacto. ¿Sabes dónde lo llevaba Pedro? No, al testimonio, la experiencia que habían tenido con el mismo Cristo. Por eso algunos dijeron, me gusta más Pablo porque me muestra a Jesús a través de la Escritura. Pero a mí me gusta Pedro porque Pedro me habla de Jesús, lo palpó, lo tocó, lo vio. Pero más Pablo, ninguneándolo, no lo vio. Así también a todos los líderes de una iglesia les pasa el ninguneo. Mira, a nadie. No todos están dispuestos a pasar el ninguneo. ¿Quién lo levantó? ¿De qué iglesia es? ¿Quién lo puso las manos? ¿Qué aquí? ¿Qué arriba? ¿Qué abajo? Hermano mío, cuando la Biblia dice que el que da la cobertura se llama Espíritu Santo. El que levanta al hombre y capacita al hombre se llama Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo levanta a un hombre, Dios le respalda el llamado. Tremendo. Entonces, hermano mío, nosotros cuando vamos a la Escritura, el apóstol Pedro, por eso estaba en división la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo, escúchelo bien, Pablo le llevaba a Jesús, pero conforme a lo que decía el Antiguo Testamento. Desde el libro de Génesis le sacaba y le mostraba a Jesús, cosa que no hacía Pedro. Apolo, ¿por qué algunos creían más en Apolo? Tremendo esto. Porque Apolo, gloria a Dios, no solamente no era como judío, sino que también era griego. Entonces, había muchos incircuncisos
Que en ese tiempo, hermano mío, de este tiempo no se entendía la gracia como lo entendemos hoy día. O sea, año 2026 todavía te predica salvación personal. Imagínate en ese tiempo. Hoy día usted toma la Biblia y tiene 66 libros de inmediato. En ese tiempo no había ni siquiera las cartas de apóstol Pablo. La segunda carta, la segunda de Corintios, no estaba escrito en ese momento, porque escribió la primera carta, Corinto. Y en el mismo año, después de eso, escribe segunda Corintios. Después. De nuevo, ¿cuándo fue escrito los evangelios? Año 55, ¿cierto? El evangelio de Marco fue escrito acuérdese, año 65. Cuando la iglesia de Corinto tenía problemas de inmoralidad sexual, división, pleito, mal uso de la libertad, desorden en el culto. Mi alma te alaba. Esto fue 10 años antes de que se escribiera el evangelio de Marco. En el 65 se escribe el evangelio de Marco, pero no era masivo. Marco representa el evangelio de Pedro, porque Marco era discípulo del apóstol Pedro, año 65. Entonces la iglesia de Corinto, ¿qué tenían? Tenía la escritura, la palabra inspirada por Dios. No, ellos tenían la Tanaj, tenían el antiguo pacto, los Neví, los Ketubim y la Torá. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando iba a enseñar, llevaba los rollos. Por eso en una cierta ocasión, cuando estaba preso, dice, tráigame los rollos. Porque ¿dónde buscaba Cristo? ¿Dónde buscaba la excelencia de Cristo? ¿Dónde buscaba el conocimiento? En el antiguo pacto. Por cuanto no había palpado ni había visto a Jesucristo. En cambio, Pedro no era tan docto como Pablo. ¿Pero qué tuvo Pedro? La experiencia, la expertise. Ahora la pregunta es, hermana mía, hermano mío, ahora, si Dios te usa, tiene el Espíritu y ves cosas tremendas, gloria a Dios. Pero hay otro que Dios le dio la palabra y también gloria a Dios. Y los dos nos complementamos. Aquí nadie es más espiritual que otro. Pasa en muchas iglesias que la hermanita cuando danza se cree más espiritual que el predicador. Falso. O el predicador se cree más espiritual que la hermana que profetizan. Falso. Somos un complemento. Y eso tiene que entenderlo usted. Los ministerios son un complemento. Los dones son un complemento. Y la palabra también es un complemento para que Cristo sea glorificado en la mente ¿de quién? De su iglesia. ¿Le gusta el mensaje o no? Entonces usted tiene que entender que esta carta fue escrita en el año 55. 10 años después se escribe el libro de Marcos. No el Marco que se fue y se marchó en un tren, sino que el Marco bíblico. Ya, amén. ¿Cuándo fue escrito Mateo? Mateo fue escrito en el año 68. Fue escrito 3 años después. Algunos interpretan de que Mateo se inspiraron en lo escrito de Marco. Por eso Marco y Mateo en muchos pasajes bíblicos se parecen. Santo el nombre del Señor. 68. ¿Cuándo pasó esto? En el 55. ¿Había algún escrito? No había nada. Entonces, como la gente no tenía escrito, no sé, de repente la gente fue a un culto, apareció Pablo y Pablo le dijo, miren, ¿saben qué? Jesús es la simiente de Abraham, por la cual ustedes, los gentiles, las naciones serán bendecidas. Y ellos quedaban maravillados, pero después el apóstol Pablo se iba. Pregunta, ¿qué les enseñaba? Vamos a los pies de los Corintios. Después aparecía Pedro y Pedro venía y decía, y estábamos en el monte y el Señor se transfiguró. Le vi de blanco, vi a Moisés, vi a Elías. Ay, pusieron hasta los ojos en blanco, se pusieron a tirar espuma los Corintios ahí, pues. A lo que le gusta eso, pues, hermano. Ya no mira a nadie. ¿No ha visto a su hermanito que le gusta contar experiencias, sueños, visiones, pero para engrandecerse? ¿Por qué había una iglesia que adoraba a los ángeles, daba culto a los ángeles? Porque siempre ha habido esa gente, los sobreespirituales que le llamamos nosotros. Primero, gloria a Dios para siempre. Entonces, era la primera generación de creyentes, la primera. Entonces, como era la primera, tenían confusión. No entendían que Pedro estaba entregando A, que Pablo venía y entregaba B, y Apolo entregaba C, que A más B más C era Jesús. Al contrario, empezaron a decir, no, me gusta más cómo predica Pedro. Me encanta porque me predica testimonio. Hay como gente que llegó, ¿al cuánto aquí llegaron a la iglesia diciendo me gustaba más la predicación del otro pastor porque me predicaba testimonio, no como este pastor está letrado, sin espíritu, mandamientos de hombre? ¿Por qué te llevaba la Biblia, hermana? ¿Por qué te llevo la Biblia? Y a su nombre. Tremendo.
Hermano mío, hermana mía, ¿en qué momento, en qué año fue escrito Lucas? Año 80. Juan, ¿cuándo fue escrito? 85. O sea, ¿cuál de los 4 evangelios estaba cuando estaba la iglesia de Corinto? No existía. Entonces los primeros cristianos que querían ver, querían palpar a Jesús, hermano mío, querían verlo. Pero a Dios le plació salvar a sus hijos por la locura de la predicación. ¿Cuántos locos hay aquí esta noche? Amén. Entonces, hermano mío, cuando nosotros tenemos que ir entendiendo, y para poder entender el contexto bíblico, sean imitadores de mí. Entonces el apóstol Pablo dijo, miren, no le puedo presentar a Cristo, pero sigan mi ejemplo. No le puedo presentar a Cristo humanamente, pero ¿saben qué? Pero vean mi ejemplo. Cómo he dejado todo por causa del Señor. Cómo dejé de ser fariseo por causa del Señor. Cómo dejé dinero, todo lo que tenía un fariseo por causa del Señor. Mírenme, aquí me muestro como ejemplo, me muestro como último. He sufrido cárceles, ese texto lo voy a leer, por amor a ustedes. Así le demuestro a Cristo, a través del ejemplo. Hoy día hay mucha gente que habla de Jesús encerrado en sus casas. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la imitación que debemos tener sobre ellos? No hay que mirar solamente a Jesús. Falso. La iglesia está para que seamos imitados. De repente la gente va y dice, hermano mío, voy a con una pequeña confidencia. No es jactancia, pero igual que Pablo. Hermano mío, esta iglesia se levantó de nada, ¿cierto? Hoy día tenemos hartos predicadores. ¿Y qué está predicando? Lo mismo que está predicando el siervo que Dios levantó. Amén. Hermano mío, no es la primera vez que yo hago estudio bíblico. No es la primera vez que yo discipulo gente. Yo he discipulado muchos jóvenes, muchos. Hoy día muchos de ellos están en diferentes iglesias. Y a pesar de que están en diferentes iglesias, ellos apenas me ven, me dicen, yo me acuerdo de usted porque usted fue el que me sembró a mí. Usted es un Pablo para mí. Me dijo un día un joven. Había otro joven, ahí está mi esposa, la más linda, la más hermosa. Muy bien. Amén. Para mí, la más linda, la más hermosa. Para usted no, para usted su esposa. No se van a poner Corinto. Mi alma te alaba. Mi esposa es testigo, hermano mío, que desde cuando yo llevo 20 años predicando y he visto jóvenes que después cuando predicaban igual que yo. Hacían hasta la misma morisqueta, ocupaban hasta las mismas palabras, los mismos gestos. ¿Sí o no? Lo mismo. Y la pregunta es, ¡ay, qué idólatra! No, uno no busca eso, pero entiende que así como Pedro seguía a Jesús y la gente le decía, tú viste como él, tú hablas como él, la gente que se nutre y se llena de cuando un varón va por delante, hasta le copia hasta los chistes, mi hermano. Amén. Ya, lábela ahí nomás. Santo el nombre del Señor. ¿Le gusta el mensaje o no? Y la pregunta es, ¿eso se llama idolatría? No. Cuando su ojo es malo, usted le va a llamar a todas las cosas del Señor idolatría. Eso se llama honra, porque el varón está comiendo, mi hermano. Pablo hablaba igual que Gamaliel. Perdón, no Pablo. Saulo de Tarso hablaba igual que Gamaliel. Hasta que se le aparece Cristo. Cuando se le aparece Cristo, mira la Escritura de otra forma. Mira el Tanaj de otra forma. Ya no lo mira como lo veía Gamaliel. Cambia a su maestro, cambia a su líder espiritual de un humano, gloria para siempre al Cristo de la gloria. Yo le he enseñado. Cada iglesia tiene su estatura espiritual. ¿Quién es el pastor? Si el pastor le predica salvación personal, ¿qué van a predicar ustedes? Si al pastor le gusta que las hermanas se agarren del pelo y dancen y pongan el ojo en blanco, ¿qué van a querer ustedes? Lo mismo, eso van a querer. Porque esa es la estatura espiritual. Y si el varón que va por delante le importa un comino la palabra, no le interesa la palabra, y viene un varón y predica 5 minutos y se baja, le da lo mismo. Pregunta, ¿qué va a pasar con el pueblo? Todo en disensión, todo en pleito. ¿Le gusta el mensaje, cierto? El apóstol Pablo no le gustaba. El apóstol Pablo a lo lejos corregía. Mientras estaba en Éfeso, bendiciendo a los hermanos de Éfeso, iba y le enviaba carta a los de Corinto. Va a llegar el día que de repente decir, oye, el pastor que nos viene está en Rancagua por mi hermano, bendiciendo a la familia allá. Cree nomás de fe, lo demás, ¿serás de verdad, Señor? ¿Dónde está el pastor? Y el pastor, mira, se está dejando a chillar por fe. ¿A usted cree que no va a pasar? Y cuando esté en chillar, va a llegar un WhatsApp santo ahí y me dice, me siervo. La hermana Camila ya se agarró de nuevo con la hermana Eli. Mi alma te alaba. Eso le pasaba al apóstol
Pablo, amado mío, entiéndanlo. Hoy día, gracias al Señor, tenemos la palabra, ¿cierto? ¿Cuál palabra? La palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy día, gracias al Señor, hermano mío, escúchelo bien, le gusta el mensaje, ¿cierto? Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe y dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo, porque la forma de que él miraba a Cristo era la cruz. Entonces, su forma era llevar a la iglesia a la cruz. ¿O le predicaba prosperidad? Entonces usted tiene que aprender algo. Pablo no enseñaba el testimonio de Jesús porque no lo tenía. Por eso Pablo escribe en el libro Gálatas, y no fui a preguntarle a ninguno de ellos, los apóstoles, los discípulos, a ninguno. Y ninguno de ellos me enseñó. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo, el Señor le salió al encuentro y quedó ciego, tuvo 3 días para cambiar su mirada a todo lo que él conocía. ¿Y qué conocía él? El nuevo, el antiguo pacto, el Pentateuco, la Torá, el Tanaj, lo era para siempre el antiguo pacto, mi hermano. Se le cambió, se le trastornó la mente, dijo, aleluya, tremendo. Ahora entiendo que más por el justo se salvará por la fe. ¿Dónde está eso en el antiguo pacto? Un profeta lo dice, el justo se salvará por la fe. Ahora lo entiendo, la cruz ya no es por obra para que nadie se gloríe, porque está escrito en el antiguo pacto. Por eso el apóstol Pablo dice, y todo esto estaba oculto de los sabios. ¿Quién eran los sabios? Los científicos, pastor. Falso, los sabios eran los fariseos, eran los escribas, los que tenían la palabra y no entendieron. Usted sabe que muchas veces los profetas escribían y no entendían lo que escribían. El profeta Isaías habla del reinado de Jesús, pero también hablaba del sacrificio de Jesús. Hablaba de 2 tiempos diferentes, pero en la misma profecía, mi hermano. Y a su nombre. ¿Le gusta el mensaje o no? Amado mío, gócese en el Señor. Entonces, hermanos míos, el apóstol Pablo nos enseñaba, por eso había división en la iglesia. Es como cuando tenemos carnal en la iglesia y dicen, no, a mí me gusta cómo predica el pastor. Otro va y dice, no, a mí no me gusta porque es muy duro el pastor. Mi alma te alaba. A mí me gusta más cómo predica la hermana Belén. Sí, porque cuando predica, no solamente predica, hace oncecita. El pastor no, el pastor llama al discipulado y a nadie le pide nada. Amén, ya pasó el dato. A mí me gusta más la hermana Belén porque la hermana Belén no grita como el pastor, pero también la entiendo. No, a mí me gusta cómo predica el hermano Urbano. Es más, si el hermano Urbano se va a la hormida, yo me voy a la hormida. No sabes nada, que también voy a aparecer yo. Mi alma te alaba. Carnales, mi hermano, carnales. Usted tiene que aprender a honrar. Tiene que aprender a honrar a Pablo, que le va a enseñar conforme a la Escritura, a Pedro, que le va a traer el testimonio, y a Apolo, que era elocuente en la palabra, pero era griego también. La iglesia es bendecida, hermano mío, mientras más predicadores tenemos, más bendecidos y más enriquecidos somos en Cristo Jesús. Y a su nombre, porque la gloria no es de ningún predicador, la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo me gozo hoy día, empecé solito. Hoy día, ¿cuántos predicadores tenemos? ¿El púlpito? Amén, ya gracias, amén. Tenemos 6 predicadores y está la proyección tener 10. ¿Seré yo, Señor? Sí, aquí hay varios. Mi alma te alaba. ¿Cuántos se gozan? Hermano mío, de nuevo. Entonces Pablo no enseñaba el testimonio de Jesús por cuanto no le conocía, sí compartía ejemplos, la Santa Cena, porque ciertas cosas, sabía de algunas cosas, pero más él llevaba ¿dónde? A los hombres a las Escrituras. Por eso hablaba del postrer Adán, Jesucristo, ¿cierto? Por eso le decía, no vayan, ejemplo, el apóstol Pablo le escribe y le dice a Timoteo, no vayas a la genealogía. ¿Por qué? Porque los judíos iban detrás de él acechándolo, diciéndole que Jesús no era hijo de Judá. Jesús no era el hijo, no podía sentarse. ¿Se va entendiendo? Peleaban por genealogía y entre ellos aparecían muchos judaizantes mentirosos. Por eso le dijo, no te preocupes de eso, mira la cruz. Cristo pagó todo, en Él tenemos salvación y tenemos vida eterna. Aparte, se me apareció en el camino y eso quiere decir que está resucitado. O sea, Él vive. ¿Cuánto creen que Cristo vive? Y como era fariseo, él creía en la resurrección. Y cuando escuchó que Jesús estaba vivo, porque no lo vio la luz, dijo, aleluya, confirma lo que yo creo, que hay resurrección de vida. Por eso él dijo, para mí el morir es ganancia.
¿Quién dice para mí moriré ganancia? ¿Para el hermanito y la hermanita que está preocupado de la vida terrenal? ¿De quién dice para mí morir ganancia? Pablo, amén. El que tiene el corazón en el cielo, hermano. El que tiene la ciudadanía en el cielo. El que usted lo mira y le dice, ¿cómo se llama usted? Y le dice, no entender, yo ciudadano de Nueva Jerusalén. Me salió medio gringo la cuestión. Amén. Y cuando tú hablas con el mundano, ya, manito, no pasa nada, hermano, si yo soy del mundo. Lenguaje de reino. Dios te cambia tal lenguaje, mi hermano. Te cambia tu forma de ver la vida, te cambia todo. Hermanos míos, ¿les gusta el mensaje? Me falta mucho. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo escribe y dice, sean imitadores de mí? No por soberbia, no por jactancia, no para mostrarse como el más grande. Al contrario, él dijo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Incluso más soy el abortivo. Apóstol, Pablo significa apóstol enviado. A Pablo significa pequeño. El enviado pequeño. Soy insignificante por cuanto perseguía a la iglesia. Así miraba Pablo. Nunca se engrandeció. Entonces lo que él le estaba diciendo, imítenme. Así como yo le sirvo al Señor, así sirvan ustedes al Señor. A lo mejor no le puedo contar de que Jesús multiplicó los panes y los peces, pero le puedo decirle de que Jesucristo es el mejor cordero y su sacrificio habla mejor que Abel. ¿Usted cree que Pedro traía ese mensaje? Por eso es lo que amaba la Escritura, decían, ¡uy, qué buena! El que era judío se estaba convirtiendo, dijo. Por eso Pablo dijo, con el judío que, ¡uy, qué buena! Nunca había visto la Escritura así. Y después aparecía Pedro contando puro testimonio. ¿De qué me está hablando? Un cariñosito. No mira a nadie, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de una iglesia que predica puro testimonio? Que esa iglesia no crece y no se forma. De nuevo, es tan grande la sabiduría de Dios, por eso la Biblia dice que Dios en su sabiduría enloqueció al mundo, ¿no? Enloqueció a los sabios, sí, amén. Dios en su sabiduría levantó al apóstol Pedro, amén, un hombre del vulgo, un hombre que no tenía conocimiento de la Tanaj, tan expeditamente por algo, cuando Cristo muere en la cruz, gloria para siempre, estaba turbado, porque no entendía, ¿o no entendía? Los discípulos, algunos entendían la Escritura, ninguno entendía. Porque estaban llenos de Talmud, estaban llenos de interpretaciones de hombres, menos la Escritura misma. Amén. Como hoy día hay muchos hermanos que, no, es que esto lo hacía otra iglesia, puro Talmud, pura interpretaciones de hombres. Amén. Pero no van a la Escritura. Mi alma te alaba. Desea como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra. Porque el momento que los hombres comienzan a interpretar la Biblia conforme a su corazón, ya se adulteró la palabra del Señor. Por eso le he dicho yo a usted aquí, usted me tiene que empezar por la palabra. No me puede empezar por su emocionalismo. Es que muy duro el mensaje, no es Biblia. No es Biblia, mi hermano. Por la palabra, predicó verdad, amén. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Porque predicó verdad. Porque para predicar verdad hay que tener valentía. ¿Y quién da la valentía? El Espíritu Santo del Señor. Amén. Mi alma te alaba. Entonces, hermano mío, el apóstol Pablo no enseñaba como Pedro, amén, lo llevaba toda la Escritura. Entonces Pedro, imagínense un hombre del vulgo, lo dejó en Jerusalén como columna de la iglesia para avergonzar a los que se creían sabios, fariseos. O sea, le batallaba su mala interpretación con el testimonio de sus apóstoles. En cambio, a los gentiles, los que estaban fuera de Jerusalén, el Señor le mandó a Pablo, un hombre docto de la palabra, para que pudiera entender, para que pudiera extender el rollo. Qué tremendo, hermano mío. En el año 35 fue llamado Pablo y Jesús murió aproximadamente en el año 30, 33, 30. O sea, quiere decir que el apóstol Pablo fue llamado como 2 años después de la muerte de Cristo. Quiere decir que mientras Jesús caminaba por Jerusalén, adivine qué pasó en medio. Pablo pasó, pues, incluso se sacó hasta una selfie. Dijo, después el Señor me va a llamar. ¿Qué significa eso? Que amén. Cuando el pastor estaba en la primera sede, hoy se calentaba la cabeza con 12. Llegó la segunda sede y empezaron a llegar los Pablos que estaban al mismo tiempo. Y hoy día están llegando otros Pablos. Mi alma te alaba. ¿Ya su nombre? ¿Le gusta el mensaje o no? Entonces hay otros que hoy día son llamados y van a crecer más rápido que los que están conmigo en la primera sede. Tremendo. Bueno, sigo avanzando.
Hermano mío, damos gracias al Señor por nuestro hermano Pablo. Sí, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol, gracias a las cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas, desde el libro de Romanos en adelante, la carta paulina, incluso las cartas pastorales como Timoteo, Tito, Filemón, dame la gracia porque esas cartas nos explican lo que es la gracia. Entonces hoy día, ¿cómo puede haber gente hablando mal del apóstol Pablo si por gracias al apóstol Pablo y a sus cartas entendemos lo que es la gracia, lo que es la misericordia, lo que es la justificación por la fe, mi hermano? Tremendo, hermano mío. Gente soberbia, gente altiva hoy día en los púlpitos, ya está lleno de soberbio en el púlpito. Ellos no pueden decir sean imitadores de mí. Tremendo. Gracias al Señor que Dios levantó a un maestro que se llamó el maestro de los gentiles, el cual ese título no lo tiene Pedro. Tremendo, ¿no? Lo tenía el apóstol Pablo por cuanto llevaba a la gente a donde, a las escrituras. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano mío, que imagínense, hasta el punto que llegó Pablo y empezó a hablar de la resurrección. ¿Me escuchó o no? Y le dijo, vamos a resucitar. He aquí les digo algo. No todos dormiremos, pero sí seremos todos transformados. ¿A quién se lo dijo a los corintios? Entre tanta represión le entrego algo. Y hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. ¿Sabía que hay gente que le decía, hermano, el mismo apóstol Pablo escribe y dice, hay gente que dice que yo soy endeble, soy como suavecito al frente de ustedes y en las cartas me veo duro. Pero cuando yo vaya van a ver como si realmente soy duro o soy endeble. Se quejaban de las cartas de Pablo. La gente en ese tiempo se quejaba y decía, tus cartas suenan duro. Gracias, Señor, por lo que me toca. Hermano mío, anda a ver a todos estos predicadores chantas mentirosos que te predican prosperidad. 20 millones de seguidores, 5 millones de seguidores, 10 millones de seguidores. Y el que te predica la cruz, el que te predica la verdad, suene como suene. Pucha, 10 hermanitos nomás, 20 hermanitos. Mi alma te alaba. Y más encima te escuchan sin honra. No son capaces de honrar. Al contrario, andan mirando para otro lado. Ya no mira a nadie. Hermanos míos, hermanas mías, ¿se entiende el texto o no? Entonces el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo le dice, miren, les voy a mostrarle algo mayor. Les voy a mostrarme yo como crucificado. El apóstol Pablo escribe y dice, el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para él. Tremendo, por algo dice, sean imitadores de mí. Ahora la pregunta es, un pastor ahora se muestra como ejemplo, tiene luces, colores, tiene pantalla, tiene a toda la hermanita, gloria para siempre, no conforme al corazón de Dios, predicando mensajes que no son conforme a la palabra, conforme a la cruz. Eso, y la gente los imita a ellos, y la Biblia dice que se convierten 2 veces peor que ellos. ¿O no? Tremendo. Hermanos míos, Cristo viene y la iglesia tiene que estar en pie. Amén. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto para que el apóstol Pablo diga, sean imitadores de mí? Primero había división. ¿Qué había? Porque algunos amaban a Pablo, otros amaban a Pedro, otros amaban a Apolo. Amén. De nuevo, ¿hay división aquí en la iglesia? Recuerdo un varón que se me acercó y me dijo, hay división en la iglesia. Ni siquiera me dijo, siervo, pastor. No, o sea, que hay varios que yo no soy el pastor. Amén. Ya para redes sociales, Dios le bendiga a todos los santos. Fuerte abrazo, suscríbase, Pastor Andy Sánchez Oficial. Ya estoy preparado, estoy con el chip. La hermana Vale ya me hizo mi brainwash, ya me lavó el cerebro. Hermanos míos, recuerdo un varón que se me acercó y me dijo, la iglesia se va a dividir. Y justo el Señor me había mostrado un sueño con ese varón en la noche, que él era el que me iba a dividir la iglesia. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. ¿Quién? Le dije yo, deme nombre. No, no te puedo dar nombre. Entonces, Kawin, adivine, la iglesia se dividió. Tremendo. Adivine dónde está el varón. Y después cuando el varón se va, que te quiere dividirlo, el hermanito al lado, y se fue el hermano. Amén nomás, pues, hermano, ya amén nomás, siga adelante. Amén. Segundo, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? Había inmoralidad sexual. Toleraban el pecado. El problema en la iglesia, gloria para siempre, que había un varón que se había metido con la mujer de su padre. Ese no era el problema. El problema era que la iglesia lo toleraba. La iglesia lo aguantaba.
hermano Jaime. Amén, ya te bendiga, hermano Jaime. El hermano Jaime y empieza a tener una relación con la hermana Rosita acá al lado y empieza a tener una relación con la hermana que está al lado. Y toda la iglesia no importa, el Señor lo aguanta todo. Estamos en la gracia del Señor. ¿Se parece a los mensajes de hoy día o no? Estamos en la gracia, estamos en la justificación. Dale nomás, hermano. Cristo murió también por ti. ¿Y qué dice Pablo? ¡Sácamelo! Ay, qué duro te pusiste, Pablo. Y después la misma gente, yo he tenido gente aquí que me dice, tú echáis a la gente, yo no echo a nadie. Le predico la verdad de Cristo. Y cuando no quieren enderezarse, se van. Pero se van por su propio pecado que está en su corazón porque no quieren arrepentirse. ¿Y qué dijo Pablo? Sácamelo. Y a su nombre. O sea, si tuviera Pablo aquí, alabanza. Yo tengo más que seguro que si está Pablo aquí me diría, tenía más amor que Cristo, me va a decir mami. ¿Cuál era el problema de Corinto? Que toleraban el pecado. La iglesia no puede tolerar el pecado. Ejemplo, si el día de mañana yo el pastor de la iglesia, amén, me ven borracho en la esquina y me ven borracho y después vengo y le predico a Cristo, usted no puede tolerar ese pecado del pastor. No, hermano. Usted no puede tolerar que el pastor esté casado y esté con otra hermana. No, mi hermano, no lo puede tolerar. Y eso se llama sana doctrina. Ahora no, los apóstoles se divorcian y se casan de nuevo. Las apóstolas se divorcian y se casan de nuevo. Y con la misma congregación la gente, amén, es la sierva del Señor. ¡Hijo del diablo! Amén. Gente sin doctrina, gente sin enseñanza. Amén. Gente sin cruz. Amén. Y a su nombre, la iglesia no puede tolerar el pecado. ¿Eso significa que nos vamos a juzgar, nos vamos a condenar, nos vamos a tirar piedra? No, significa que la iglesia en el amor debemos corregirnos unos a otros. 3. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Había pleito entre los creyentes. ¿Qué había? Pleito entre los creyentes. Estaba agarrado el moño la hermana Alicia con la hermana Magali. Hace rato la vi. Están agarrados el moño los dos y en vez de ir al siervo de la casa, porque son cristianos, en vez de ir al siervo y decirle, siervo, tenemos un problema que nos está afectando no solamente nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar también. ¿Sabe dónde iban? Iban a los tribunales. ¿Y sabe dónde iban los tribunales? No es que lo que pasa es que en la iglesia, lo que pasa es que el pastor, lo que pasa es que el hermano de la iglesia pregunta cómo dejan el testimonio de Cristo, mi hermano. ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad? Yo, gracias al Señor, no veo toda esta cuestión de jueza, no, todos estos programas chantas, yo no los veo. ¿Cuántas veces apareció la hermanita hablando mal de un pastor? Y, hermano mío, ¿saben qué están dejando mal? Amén. El evangelio, mi hermano. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, oye, ¿cómo no ver nadie en medio del pueblo que tenga la capacidad de juzgar? Amén. Juzgar significa discernir, aconseje, tome una decisión. Y las dos hermanitas que son de la iglesia dicen amén. No, pues prefieren irse ¿a dónde? A los gentiles. ¿Y el nombre de quién es pisoteado? Oye, harta iglesia de Corinto en estos tiempos, hermano. Tremendo, hermano. ¿Le gusta el mensaje o no? Amén. ¿Qué también pasaba en la iglesia de Corinto, hermano mío, para que Pablo diga, sean imitadores de mí? Había mal uso de la libertad cristiana. ¿Qué había? Mal uso de la libertad. O sea, hablaban de la gracia, hablaban de la verdad, hablaban de la fe, pero hacían tropezar a sus hermanos a través de sus conductas. No, eso pasa hasta el día de hoy, hermano. Mal uso de la libertad cristiana. La gente dice, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Entonces la gente piensa que la libertad es saltar. ¡Ah! La gente piensa que es levantar globos. La gente piensa que la libertad es pinchar globos. Es hacer show. Eso le llaman libertad. No, mi hermano. La libertad es que Cristo te salvó, te sacó tu pecado. Y ahora que caminas sin pecado, camina conforme al corazón de Cristo. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero no es para hacer carnalidades dentro de la iglesia. Entonces, en ese mal uso de la libertad, no importa que yo soy libre, entonces hago lo que quiero y hago tropezar a mis hermanos. Entonces, si la hermana que ya es murmuradora tira la lengua así, después va a quedar así la lengua por mi hermano. No entráis y no dejáis entrar. Ya no mira a nadie, hermano. Todo eso pasa en la iglesia de Corinto, hermano mío. Iglesia de Corinto, año 55. Estamos año 2026. Más de 1900 años, 1970 años aprox. ¿Ha cambiado la humanidad o no?
Nada, siguen los mismos mañosos. Mi alma te alaba. ¿Le gusta el mensaje o no? Ahora uno mirando la escritura, entonces uno dice, ay, claro que el apóstol Pablo tenía dolores de parto. Porque después venía y le decía a la iglesia de Gálatas, están los judaizantes entrando. Y después, hoy la iglesia de Filipo, hoy la iglesia de Colosa. Qué tremendo. Así va a estar el pastor en 2 años más. Hoy lo Hormida, el hermano Urbano, ya amén. Hoy en Rancagua. Y después el hermanito de aquí que ya va a llevar 5 o 7 años conmigo a decir, el pastor no me toma en cuenta. Y tú lo que hay mirando diciendo, si no camina conmigo, hermano, obvio, porque te quedaste atrás, pues mi hermano. Si usted camina con el pastor, con el siervo, con el que tiene la visión, con el que lleva la palabra, usted va a correr con él. Y va a sufrir con él, en el Señor. Pero si te quedaste atrás, obvio, pues, se te va a perderte en el camino. ¿Le gusta la Biblia? Pero gracias al Señor que el apóstol Pablo tenía colaboradores para llevar el mensaje, así también Dios levanta en toda la iglesia colaboradores. Y los colaboradores son objeto de envidia. Siempre anda con los mismos. Yo tengo un guardaespaldas y 1,80 m. Mi alma te alaba. Yo estoy listo ya. Santo el nombre del Señor. Sigo avanzando. Amén. ¿Le gusta el mensaje o no? Entonces, ¿qué pasaba en la iglesia? Había desorden en los cultos. Aleluya. ¿Qué había? Desorden en los cultos. ¿Qué había? Abuso de los dones. Esencialmente de la lengua y esencialmente de la profecía. ¿Se parece a la iglesia de hoy día? Que la hermanita se pone a danzar, se pone a profetizar después de la palabra. Y a eso le llaman espíritu, no al predicador que le trae el mensaje del Señor. La iglesia de Corinto lo tenía. Por eso Pablo decía, no. Si van a hablar en lengua, para siempre, o van a profetizar, que sea de a una, no de a dos. Recuerdo siempre una iglesia X que queda por... Se levanta la hermanita y está así. Y dice, y había otra hermanita danzando, saltando para allá, y venía otra hermanita saltando para acá. Se toparon justo al lado, y yo al lado así. La iglesia de Corinto, hermano mío. Y la hermana va, el instrumento va, según el instrumento. Le coloca la mano al que está danzando y le dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Y la otra que tenía la mano, va y también le pone la mano a la cabeza de ella y le dice, no, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y se empezaron a reprender las dos, hermano. Puro show. Y más encima lo hicieron al lado mío, aquí no tiene espíritu. Tremendo, hermano. Eso era una iglesia desordenada, como la iglesia de Corinto. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el siervo que va por delante es ciego. A todo le llama espíritu de Dios y no sabe discernir. Porque cuando uno aprende a discernir en el espíritu de Dios y conforme a la palabra, te traes enemigos. Y como no están dispuestos a tener enemigos, yo sí, estoy dispuesto. Por eso le predico la palabra. La cruz. Mi alma te alaba. ¿Y sabe qué hago con los enemigos? Los amo. Oro por ellos y quiero que le vaya bien. Y si el día de mañana Dios me pregunta y me dice, ¿quieres que te lo salve esta hermana? ¡Sálvamela! ¿Quieres que te salve esto que te dijeron que no tiene ni un brillo? ¡Sálvamelo! Ese es mi corazón. Pero papá, el que tiene la última... ¿Le gusta el mensaje o no? Amén. Me quedan 3 minutos, hermanos míos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice, sea imitador de mí? Porque la iglesia estaba en crisis. Entonces Pablo le dice, mira, ustedes están agarrándose, están dividiéndose, ustedes tienen confusión porque algunos ya estaban negando la resurrección. Tremendo, hermano. Es como hoy día la iglesia dice, no hay arrebatamiento. Lo mismo pasaba en la iglesia de Corinto. Tenían ni respeto a la cena del Señor, se celebraba la cena del Señor, venía el hermano Juan Carlos, el hermano Juan Carlos se comía todos los panes hasta el vino. Y nadie más podía comer. No había respeto sobre la cena del Señor. ¿Se parece o no se parece a la iglesia de hoy día? Que los hermanos dicen, no, todas bendiciones para mí, no, como a este impío, a este no lo bendigas. Estoy haciéndolo cortita, hermano, por causa de tiempo. Me quedan 2 minutos. ¿Están contentos o no? Y otro problema que había en Corinto también era el orgullo y la falta de amor. Por eso Pablo tuvo que escribirle y decirle el amor, para siempre tuvo que enseñarle sobre el amor. El amor todo lo puede, el amor es benigno.
¿O no? El amor no tiene envidia, no es jactancioso. ¿Por qué? Porque había envidia y había jactancia. ¿Dónde? En Corinto. Voy a poner una canción, worship, el amor. Terminé. ¿Le gustó el mensaje o no? No, si todavía no termino. 2 Corintios 6, 4, 10 y nos vamos. Amén, para que nos vamos con la palabra del Señor, por mi hermano. No hay cosa más espiritual que irnos con la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay cosa más espiritual. El apóstol Pablo, ¿por qué dice que él es el ejemplo? Porque hay que seguirlo, escúchenlo. Yo se lo voy a leer nomás, le voy a compartir algunas cositas pinceladas, pero para que se entienda. Pablo dice que hay que imitarlo a él porque es el ejemplo. Porque tiene el mismo sentir que Cristo y tiene despojo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10. Y dice así en el nombre del Señor. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Nos recomendamos, o sea, no se recomendaba solo, sino también con los apóstoles. Nos recomendamos en mucha paciencia. Entonces cuando Pablo dice, sean imitadores de mí, tiene que ser hombre paciente en tribulaciones. ¿Qué significa tribulaciones? En prueba, en angustia, en persecución. Pero tú vives en la paciencia. ¿Se va entendiendo, no? Tribulaciones, diferentes pensamientos, circunstancias de la vida y tienes que aprender a esperar. Paciencia. Tribulaciones por causa de la palabra. En necesidades. Aleluya. O sea, de repente pasaba necesidad Pablo por amor a la iglesia. No tenía cómo pagar la cuenta del fin de mes. Y los hermanos a fin de mes estaban comiendo pizza, otros estaban comiendo churrasco. Y no tenía cómo pagar su cuenta. 2 nomás, 2 amén. Lo demás nadie entendió. Nadie entendió nada. En necesidades, en angustias. Tremendo, hermano. ¿Quiere ver crecer una iglesia? ¿Quiere ver crecer la iglesia de Rancagua? Amén. Angustia. Amén. Tienes que derramarte en la angustia, porque la cruz es angustia. Amén. ¿Quiere verte que Dios te bendiga y quiere ver una iglesia crecer? Angustia. Por eso le dije el otro día, son 5 años hermosos, pero 5 años en angustia. Amén. Tiempo muy lindo, pero que me ha angustiado. Uno más que otro me han angustiado harto, hermano. Angustia. Entonces Pablo eso está diciendo, hermano, yo me entrego por completo a la iglesia de Cristo, así como Cristo se entregó, también me entrego. No se dividan, entréguense. ¿Cuántos se van a entregar esta noche a Cristo? Amén. En azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad. Aleluya, en la palabra de... ¿Cómo predica Pablo entonces? En poder de Dios, con alma de justicia diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. O sea, por los hermanos que me aman, predico su nombre, y por deshonra, por los que vienen detrás mío, acechándome para hablar mal de mí. También predico a Cristo. Por fama, por mala fama y por buena fama. O sea, Pablo tenía gente que le amaba y a gente que lo pisoteaba. Entonces, amado mío, pastor, ¿no tiene que pasar lo mismo? Predicador de Cristo, ¿no tiene que pasar lo mismo? Amén. Por decir la verdad. Ya, pues prediquemos verdad entonces. Amén. Como engañadores, pero veraces. ¿Cómo dice? Como engañadores. No que era engañador, sino que la gente le acusaba. Es un engañador. ¿Por qué? Porque está llevando a la gente, a los judíos, a salir de Moisés. Amén. Para seguir a Cristo. Amén. Lo acusaban como el engañador. Pero dice, pero veraces, astuto. Amén. ¿Cuántos son astutos aquí esta noche? Como desconocido, pero bien conocido. Como desconocido por los hombres, pero bien conocido delante de Dios, delante de los santos ángeles. Como moribundo, lo tienen por muerto. Pero aquí vivimos, seguimos vivitos. Amén. ¿Cuánta gente estaba mirándome, esperando caer al pastor? ¿Cuánta gente me ha estado mirando y esperando que caiga luego? ¿Y qué dice Pablo? Aquí estamos vivitos. Amén. Y a su nombre. Porque Dios cuando levanta, no hay nadie que lo pueda bajar. Como castigado, mas no muerto. Aleluya. Como castigado. Mira cómo se sentía Pablo, hermano. Como castigado. Amén. Hermano mío, ¿quieres tomar la cruz? Vas a sentir muchas veces castigado. Amén. Pero la Biblia dice, pero mano muerto. ¿Qué significa mano muerto? Significa que la gente va a tener esa impresión de ti. Pero por dentro vas a estar lleno de la presencia del Señor. Vas a tener el gozo del Señor y vas a ser un árbol con muchos frutos. Como entristecido, mas siempre gozoso. Por eso de repente miran al pastor, el pastor está así. Pero por dentro está lleno de gozo.
Aunque no se me note en la cara de repente, pero estoy lleno de gozo. ¿Le gusta el mensaje o no? Hay otros no, pues hay otros que están con pura sonrisa, pero por dentro están muertos. Amén. Y no quiero decir, pero voy a empezar a apuntar. Más siempre gozoso como pobres, más enriquecido a muchos. Miren como pobres, cómo caminaba Pablo. Como pobre, y hoy día hay una pastora Ten con $30,000 en una cartera, con pulsera de $15,000. 15 millones de pesos, hermano mío. Y que Pablo caminaba como pobre. Tremendo, hermano mío. ¿Es la cruz o no es la cruz? Aprendan a discernir las voces, porque no todo predicador viene del Espíritu de Dios. Póngase en pie. ¿Le gustó el mensaje? Sean imitadores de mí como yo soy de. Hoy día cuando se vaya usted tiene que decir, sean imitadores de mí. Y a su nombre. Ya, mi hermano, oramos al Señor. ¿Le gustó el mensaje o no? Así que si esta noche no tiene testimonio, levántese en el testimonio de Cristo Jesús. Porque una fe muerta, ¿cierto? Una fe que no obra es una fe muerta. Y Dios no quiere a ningún muerto, porque Dios es un Dios de vivos. Su fe tiene que estar viva. En tribulación, en angustia, en espada, tiene que estar viva la fe. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Padre amado, por tu infinito amor y misericordia. He compartido tu palabra, Señor. Y así como el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así en esta hora, Padre, levanta hombres y mujeres en este lugar. Hermanos y hermanas llenos, Dios mío, de tu Santo Espíritu, Señor. Hombres y hermanas con fruto agradable, Padre amado, que puedan ser ejemplo para nuestros hermanos, para los que son nuevos, Padre. Queremos que tu iglesia crezca, Dios mío, en la santidad, en el amor, en la misericordia, Dios. Padre amado, Señor, pero tú eres el que da el crecimiento, Señor. Padre amado, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y si hay alguno de nosotros que hemos pecado o estamos bajos, Señor, estamos decaídos, en el nombre de Jesús, Padre, perdónanos esta noche y levántanos para tu gloria, Señor. Que ninguno se vaya vacío.